redención y gracia. Claro que tiene mucho que ver. Es como los tres son parte de la misma rueda, digamos, podríamos decir. Porque si no fuera por el pacto de obras, los pactos de redención y gracia no tendrían mucho sentido. Si no fuera por el pacto de redención, el pacto de obras y de gracia no tendría mucho sentido. Se dependen entre ellos. Dios decidió antes de la fundación del mundo salvar a su pueblo. Lo hizo a través de la elección y por eso les predestinó a ser salvos, a ser hijos. ¿Y que lo hizo? ¿Por qué? Por el pacto de obras. Por ejemplo, ahorita en la iglesia Fuente de Gracia estamos predicando por los 10 mandamientos. Y el primer domingo yo les dije a toda la congregación que somos salvos por la ley. Y querían, ya estaban listos para sacarme, para botarme fuera y apedrearme. Pero la realidad es, la razón que la salvación es posible para nosotros es porque Cristo cumplió el pacto de obras. Es porque Cristo cumplió la ley. Si no fuera por la ley, no habría una manera de medir la justicia de Jesús. Y su justicia no tendría tanto valor para nosotros. Entonces el pacto de obras, pacto de redención y pacto de gracia. Ahora, en la Biblia encontramos pactos, encontramos alianzas. Y esos pactos reflejan estos tres pactos de una cierta manera. Y ahora estamos en esto, ustedes pueden ir conmigo. El primero es pacto edénico, ¿no es cierto? Edénico. No idénico, pero edénico. El pacto de gracia es el último, nuevo pacto. Pero ya viste que hemos visto 3 pactos. Ya hemos visto, claro, hemos visto pacto de gracia. No. Sí. Pacto de redención era Génesis 3:15. Pacto de gracia era todo ese pasaje que hemos leído en Romanos 5. Yo sí dije, está bien. Para ver si estamos desiertos. Efesios 1 es pacto de gracia. No, perdón, Efesios 1 es pacto de redención. Pacto de gracia, Romanos 5. Sí, Romanos 5 es pacto de gracia. Y hay que ver, a ver si puedo volver a esto. No volver al dispensacionalismo. Pero podemos pensar que tenemos el pacto de obras, ¿ok? Tenemos varios pactos del Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo Pacto. Oh, ¿no pueden verlo? No todavía. Estamos ciegos. Ya y no todavía. Vamos a hablar de eso. Está bien, van a ver mi letra y es por esto que no uso pizarra acrílica porque nadie puede leer mi letra. No todavía. Está bien, voy a volver a dibujar también porque no me gusta mi dibujo. Ok, podemos verlo así. ¿Ya? Y vamos a volver a esta imagen varias veces. Si pensamos en los pactos como una escalera, ya comenzamos con obras. ¿Y dónde encontramos el pacto de obras en la Biblia? Génesis.
específicamente en Génesis 1 a 2. Okay. Y después tenemos otros pactos. A ver, ¿alguien recuerda un pacto con un hombre, con una persona? De Noé, ¿ok? ¿Quién más? Abraham. ¿Quién más? David. Ajá, Moisés. Ya. Y mira, no he puesto suficientes gradas. ¿Puedo? Mi hoja no es suficiente grande. Ya, y el nuevo. Que para mí, a mí no me gusta ese nombre. Nos falta uno. Realmente es adámico. Hay dos pactos, pacto edénico y pacto adámico. Y eso es lo que vamos a ver ahora, para poder entrar en nuestro tiempo de proyectos. ¿El de obras es el mismo adámico? Edénico. ¿Edénico? Es el mismo. El pacto de obras es idénico a edénico. Yo les voy a explicar. Porque primero tenemos que ver todo, ay, ¿qué he hecho? La verdad nunca es, no sé qué. Peor. Ok. Tenemos que ver que todos estos pactos son dentro de pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia. Esos tres pactos de que ya hemos hablado es la visión de 10,000 metros. Y después, al achicarlo, al aterrizar esas ideas, llegamos a los pactos que Dios ha hecho con los hombres. Pero no son separados, son dentro de esas cosas. Ok, entonces, primero, cuando pensamos en el pacto de obras que comenzó en el jardín, estamos hablando de el pacto edénico. Ahora en sus hojas, que parecen así con los cuadraditos, debe haber uno que dice pacto edénico. Edénico, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se encuentra? Génesis 1 y 2. Pueden poner Génesis 1, 26. Eso es el dominio mandato. Como los versículos, los capítulos no son inspirados, yo realmente doy muchas gracias, especialmente en cosas como el examen. Si una persona pone Génesis 1 y 2, lo acepto. Pero si pone Génesis, no vale. Pero no tienes que necesariamente saber el versículo. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa en el pacto edénico? Vida eterna, vida saludable podríamos poner, vida perfecta, comunión con Dios. ¿Qué es lo que ese pacto promete? ¿Cómo? Que en el momento de la desobediencia y muerte, también eso es parte de la promesa. Ajá. Que la desobediencia trae la muerte. Gracias, vecino. Hugo, ¿puedes cerrar la puerta quizás? Va a ayudar un poco. Ahora, cuando pensamos en la promesa de un pacto, hay promesas también del hombre, que es para obediencia, dominar. ¿De qué se trata el pacto en el huerto de Edén?
dominar, cuidar la tierra, todos los animales, cultivar, multiplicarse, llena la tierra, pueden poner todas esas cosas. En el pacto edénico, ahora estamos en la segunda fila de cuadros. Compromiso de Dios. ¿Qué es lo que Dios se comprometió a hacer en el pacto de Edén? Vida eterna. ¿Ok? Darles vida eterna. La presencia. Ajá. Realmente puedes pensar que todo lo que has puesto aquí, ahora tenemos que separarlos a sus respectivos cuadros para pensar qué tiene que ser el hombre y qué tiene que ser Dios. Por ejemplo, cuando uno hace un contrato de alquiler, el contrato dice que el arrendatario, el que alquila, el alquilador, yo sé que no existe, tiene que proveer ciertas cosas, ¿no es cierto? Tiene que proveer la casa, o departamento, o cuarto, ¿no es cierto? Pero también el inquilino tiene que hacer ¿qué? Tiene que pagar una cierta cantidad, tal fecha del mes, bla, bla, bla. Entonces ahora tenemos que separar cuáles cosas que hemos dicho tiene que ser Dios, tiene que hacer Dios en el pacto de Edén. Tiene que garantizar la vida o ¿Ok? juzgar de alguna manera, garantizar la vida o responsabilizar por la desobediencia. ¿Ok? Tiene que mantener justicia, podríamos decir. ¿Qué tiene que ser el hombre? Obedecer. Obedecer, cultivar, dominar, multiplicarse. Podemos poner todas esas cosas. No es una ciencia, no tienes que tener 5 respuestas. La idea es que tú captes la esencia de ese pacto de Edén. Pacto edénico es sinónimo con el pacto de obras. La única diferencia es que yo diría que el pacto edénico se basa en el pacto de obras y el pacto de obras es 100% vigente, en cambio el pacto edénico no, porque fue completamente roto por Adán. Disculpe, no quiero volver, pero la promesa es vida eterna. Ajá. Yo realmente pondría comunión con Dios. Y ahora, ¿cómo relaciona a Cristo? ¿Cómo señala a Cristo? El pacto de obras. Eso debe ser muy obvio por lo que hemos leído en Romanos 5. Por tu obediencia al cumplimiento de la ley. Es esperada la vida eterna para quienes perseveran en, no me acuerdo qué es eso. En la búsqueda de Y buscan gloria, honra e inmortalidad. Ajá. Cristo es el segundo Adán. Entonces, el pacto edénico relaciona a Cristo porque Cristo es nuestro representante, nuestra figura, nuestra cabeza en nuestra salvación. Tal como hemos recibido una naturaleza pecaminosa por ser descendiente de Adán, hemos recibido salvación por ser descendiente de Jesús. Por eso la adopción como doctrina es muy importante. No es, me gusta la palabra adoptar, voy a adoptarlos. No, Dios nos adopta, ¿por qué? Porque tenemos que pertenecer a una familia diferente. Luis, el otro día no me dijiste, creo que me dijiste, a veces cuando evangelizas, tú tratas de explicar a la gente que mi gente es mejor que tu gente. O mi grupo. Mi grupo, claro. No es que son tuyos, ¿no? Pero, a mi gente. No, pero la idea es mi familia es mejor que tu familia. Mi comunidad es mejor que tu comunidad. Todo eso es teología del pacto. Vamos a hablar de eso más tarde. Ahora, ¿cuál era la señal del pacto?
No todos los pactos tienen una señal bien clarísima, obvia o explícita en las Escrituras. En Génesis 1 a 3 aún, nunca Dios dice, y la señal de este pacto será. Pero cuando pensamos, ¿qué había en el huerto que siempre recordaba a Adán y Eva de su compromiso a ellos? ¿Cómo? No escuché, perdón. El árbol. Estaba en el medio del huerto. Pero el árbol o los árboles. ¿Cómo? El árbol. O los árboles, porque habían dos árboles, ¿no? El de la vida y el mal. Podríamos decir los árboles. Como dije, no hay una señal explícita del pacto edénico. Entonces, no estamos realmente adivinando. Reconozco eso. Pero cuando pensamos que había, que siempre recordaba a Adán y Eva del compromiso, podríamos decir un toro, porque toda la creación les recordaba el compromiso. Ahora, si alguien me pregunta, o sea, si yo quiero responder qué es el pacto edénico, ¿no? Lo podría responder, o sea, en síntesis, el pacto edénico es, bueno, sería muy largo de explicarlo, entonces. Estás hablando, no, del capítulo 1 al 2, o sea, tiene mucho. No solamente la creación del hombre, pero bueno, estoy aprendiendo aquí. La señal de este pacto, aquí tú dices que somos árboles, no entiendo eso. No, como dije, Génesis 1 y 2 no refieren a ninguna señal de este pacto. Pero como hemos definido las señales como letreros que señalan hacia algo, no es la cosa, sino nos recuerda, nos señala algo. Podríamos pensar en los árboles de la vida eterna, árboles y el árbol de conocimiento de bien y mal. Exacto. Y eso era la otra cosa, ¿no? Que dijimos que puede ser toda la creación. Puede ser que una gallina recordaba a Jesús, a Adán. Es el segundo Adán. Entonces, recordaba a Adán y Eva la promesa. Pero no hay una señal explícita. Vamos a ver que la mayoría de los pactos sí tienen una señal explícita. Pacto edénico no tiene una. Pero como he puesto el cuadro, siento la necesidad de llenarlo. Así soy. Entonces, ¿está bien? Podemos resumir el pacto edénico por decir, Dios comprometió a Adán y Eva darles vida eterna y comunión con Él mientras ellos obedecían. Claro, da sentido. Entonces, pero la señal realmente puede ser cualquier cosa, como tú dices, ¿no? Porque no es explícito no es explícito en Génesis 1 y 2. Claro, puede ser cualquier cosa. Claro. O sea, que no me jales, digo. Claro. Pero, Claro. ese era mi punto, o sea, quiero responder algo que No, claro, no está bien, está bien. Si quieres dejarlo en blanco, está bien también, porque no hay una señal explícita. Ok, ahora vamos a hablar del pacto adámico. Y viene la banda para celebrar con nosotros. Ahora, el pacto adámico, ¿dónde se encuentra? Génesis 3:15, el protoevangelion. Génesis 3:15, tenemos la promesa que Dios va a proveer a través de la simiente de la mujer, a través de los descendientes de Set, un redentor que va a aplastar la cabeza del malvado. Satanás. ¿Cómo es posible eso? Técnicamente Caín es simiente de la mujer. Hay que tener cuidado de no interpretar ese pasaje tan literal que decimos que el Satanás que existía en el tiempo de Jesús
si confirmamos que representa eso, es simiente de la serpiente. Porque Apocalipsis los junta. Dice, Satanás es la serpiente antigua. Sí, porque muchos pensarían que es el anticristo. Ajá. No sé, por eso le pregunto. Eso, tenemos otro curso de escatología. Sí, pero Eso no vamos a hablar más sí, tarde. pero- Pues que en Génesis 6 habla de unos gigantes, de los nefilitas. Ya. Entonces, eso siempre me ha causado curiosidad porque hay muchas teorías con relación a eso, de que son enviados por Satanás. Claro, y dice que son los hijos de los dioses. Eso es problemático. ¿Dices plural, dioses? A ver, ¿qué dice en capítulo 6? Dice, Quizás dice solo hijos de Dios. mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. Bueno, entiendes, el 4 dice, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios, ese Dios con mayúsculas, Sí. tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Bueno, tengo otra versión, ¿no? No, está bien. Eso es para otro curso. Realmente no es tan problemático el pasaje, es que tienes que ver todo. El problema es que el versículo 4 nos hace pensar que eran personas buenas, porque en el Nuevo Testamento, hijos de Dios refiere a creyentes. Pero esa frase no existe tanto en el Antiguo Testamento en ese sentido. Y obviamente por el pasaje, estos nefilium, estos hombres que tenían relaciones sexuales con las mujeres, no eran buenos. Eso es parte de la maldad, porque destruye Dios toda la tierra. Está mostrándonos la historia de los nefilium es complicado porque no hay muchos detalles. Goliat era reconocido como un descendiente de los nefilium. Eran hombres gigantes, no suena como Señor de los Anillos. ¿Y qué significa que eran hijos de Dios? Porque si los hijos de Dios refiere a simplemente hombres mortales, ¿por qué decir hijas de los hombres? Porque simplemente no dice se unieron con las chicas, pero hace como una distinción. Por eso muchos creen que eran ángeles, que los hijos de Dios eran ángeles y por eso produjeron hombres diferentes. Pero sí, ahora es X-Men. Ahora solo tenemos que incluir a Marvel. A ver, creo que Iron Man está aquí también. Perseo venía de todos los dioses griegos. Pero hay problemas decir que fueron ángeles, porque otros pasajes que refieren a los ángeles, bueno, Jesús mismo dice que en el nuevo cielo y nueva tierra no vamos a engendrar ni se casan como los ángeles. Entonces tenemos otros pasajes que nos dan la idea que los ángeles no tienen miembros reproductivos. Entonces, sí, nos quedamos en poco de duda. Lo que sí, si somos buenos estudiantes de la palabra, es que Moisés sabía lo que significaba. Es peligroso decir que Moisés escribía pensando, hijos de Dios, no sé qué significa, pero se casaron con las hijas de los hombres, no sé. Moisés, nuestra doctrina de interpretación, y eso no es tan presbiteriana, sino es compartida con muchas iglesias que tienen una alta vista de infalibilidad de las Escrituras, es que inspiración no es dictación.
Dios no dijo, ahora Moisés escribe tal. Oh, ok, más lento por favor. No fue así. Dios a través del conocimiento, del entendimiento, del estilo de Moisés, escribió Génesis 6:4. Entonces Moisés entendió. Entonces podemos preguntarle, cuando lleguemos a ese día. Solamente una referencia, porque estaba leyendo a Revelaciones, que es 21, en Nuevo Jerusalén, creo que dice, Nuevo Jerusalén. Ajá. Y ahí dice que los que son cobardes, y también los que son Mentirosos. Ajá. brujería, todo, pero comienza con cobardía. Dice, Ajá. los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Pero es interesante que, bueno, estamos ya leyendo a Génesis 6. Dice que Dios no se amargó no se molestó con los ángeles o con los hijos de Dios, quien sea, ¿no? Se molestó con los hombres, no con las mujeres, sino con el hombre. Yo creo que estaba molestando con, o sea, como que da a conocer que de repente se estaba molestando con la cobardía de los hombres, porque dejaron a sus hijas casarse con estos seres divinos, ¿no? Yo creo que no hubo un tipo de no, parece que no hubo resistencia, ¿no? Uh-huh. No protegían los linajes. Yo creo que de eso se trata. Yo no creo que sean ángeles, yo no creo que sean extraterrestres. Yo creo que simplemente eran hombres reconocidos de afuera como hombres grandes. Y los llamaron hijos de Dios porque eran grandes. Es lo que cualquier persona pensaría. Si tú encuentras con una persona 2 veces tu altura, vas a pensar, ¿qué obra divina es esta? Eso no quiere decir que, tú eres una creación de Dios, tú eres la expresión de la Trinidad. No, estás más, esa idea que relacionas la persona con Dios, simplemente está hablando de la magnitud o la grandeza de la persona. Yo creo que de eso se trata. Eso es mi interpretación. Que como tú dices, Dios se molestó con la linaje de Set porque comenzaron a unirse con otros linajes. Y como muchos entienden, porque este no es el único lugar en toda la Biblia que menciona cosas así. Siempre el unirse a otras naciones fueron problemáticos para Israel. Y no es porque Dios decía, no, tienen que proteger a los judíos. Ustedes son judíos. Tú eres la raza superior. Nunca dijo esas cosas. Pero así muchas veces interpretamos esa idea, que Dios menospreció a las otras naciones tanto que no eran dignos de ser miembros de Israel. Eso es una persona que lee muchos pasajes así, pero no lee la ley en cuanto misericordia, benignidad y amor deberían Israel mostrar al extranjero. Realmente en la ley es algo muy clave para entender realmente la postura divina de las otras naciones. Porque Dios dice, no te cases con ellas, pero ellos pueden estar en tu medio. Y cuando ellos se convierten a mí, el Antiguo Testamento no usa ese término convertirse, eso realmente es una creación moderna, pero se vuelve cuando se circuncidan, cuando ellos llegan a ser creyentes dentro de Israel. Ahí puedes casar. Ruth es un buen ejemplo de eso. Ruth era moabita, no era israelita. Pero Ruth es la bisabuela de ¿quién? No, bueno. Es la bisabuela de Jesús, pero de David. Ojo, eso es interesante. Ruth, el libro de Ruth fue escrito después del reinado de David. Sabemos eso porque menciona a David al final de Ruth.
Entonces Ruth fue escrito como una justificación para el reinado de David. Si tú ibas a escribir una justificación para un reinado, ¿incluirías el hecho que su bisabuela era moabita? Y que Boaz era hijo de Rahab, que era una prostituta de los pueblos. Sí. Sí. Por eso Dios aprueba la prostitución. No. Eso es otro tipo de fatalismo. Ok, tenemos que avanzar. Estamos en el pacto adámico. ¿Dónde se encuentra? Génesis 3:15. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a proveer un redentor. Es una manera muy fácil. O podemos decir que va a haber redentor, porque después tenemos que poner compromiso de Dios. En la maldición a la serpiente, y bueno, a los tres, ¿qué tenía que hacer el hombre y la mujer para recibir ese redentor? Nada. Entonces, el segundo cuadro lo dejas vacío. Eso a veces los teólogos lo llaman un pacto royal, porque no pide nada de los recipientes de las promesas. Unilateral. ¿Cómo relaciona Cristo? Debe ser obviísimo. ¿Cómo se dice eso? Debe ser obvio. Debe ser muchísimo obvio. Es después del almuerzo, ya no funciona la lengua. ¿Cómo relaciona a Cristo? Bueno, Cristo es el Redentor. Cristo es el cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Cómo? No te escucho. Todavía no escucha. Como el Ajá. Ah, ya, claro. Y ese era el punto de apoyo en la cruz. Bueno, para mí está bien hacer esa conexión. A veces tenemos que tener cuidado de no hacer tantas conexiones que forzamos algo. Porque al final Jesús fue más herido que solamente en su pie. Pero Él vivió. Eso es el punto. Y vamos a hablar de eso en la tarde. Pero en la cruz, ¿Jesús aplastó la cabeza de Satanás? Sí, pero ¿Satanás está muerto? No. Vamos a hablar de eso. Ok. ¿Hay una señal del pacto adámico? Podríamos decir la cruz. El problema con eso es que la cruz no existía antes de la cruz. Entonces, si tendríamos que buscar una señal en el Antiguo Testamento, no hay nada. Vemos que Caín y Abel, ambos saben ofrecer sacrificios. Y hay algo que Dios hace que es muy chévere después de todo esto. ¿Alguien recuerda cómo termina capítulo 3? ¿Qué hace Dios? A ver, tenemos la Biblia acá. Los viste con pieles, ¿no? Echó fuera el hombre que... Pero antes, en versículo 31 o 21. ¿Cuál fue la señal? Los echó de...
Recuerden que en la perfección del huerto no había muerte, no había derramamiento de sangre, y Dios mata a su creación para vestir y cubrir su vergüenza. Eso es otro curso, pero eso es muy importante. Cuando pensamos en nuestra identidad cristiana, no digo de qué significa que soy cristiano, yo digo identificarme con Cristo, de que Él va a matar su propia creación, que era perfecta, para cubrir mi vergüenza. Entonces, esa idea de las ofrendas, sacrificios, eso no comienza con la ley, que viene, a ver, la ley es como 1200 años después de Adán y Eva. ¿Ese versículo sería la señal? ¿O tú- Yo diría que no hay señal. no es señal? No hay señal. Si quieres forzar una señal, yo diría los sacrificios. Pero Génesis 3 dice, la señal de esta promesa será bla, bla, bla. No hay. Honestamente, podríamos decir que una señal es que la serpiente arrastra. Viendo una serpiente arrastrar, nos recuerda de esta promesa. Pero también que el hombre se esfuerza, trabaja y trabaja con eso. También. Realmente eso es un buen punto. Cumplir la maldición de haber roto este pacto es parte de la señal. Es interesante que creo que es uno de los Timoteos, creo que es primero de Timoteo 2. Pablo dice que la mujer se salvará por engendrar hijos. ¿Qué? Entonces, ¿la mujer que no tiene hijos no es salva? Es otro pasaje complicado. Es complicado. Pero Pablo realmente en ese contexto está hablando realmente del orden de la familia y del liderazgo en la iglesia. Pero refiere a ese dolor de parto y tener hijos, porque eso es el cumplimiento de la maldición, que sí, eso nos recuerda de esta promesa. Está bien. Hay muchas señales. En las Escrituras hay algunos pactos en los cuales Dios dice, no, esto va a ser mi señal de esta promesa. Y eso es lo que vamos a ver. Quizás cuando uno fuera de lugar, pero Caín y Abel nacieron dentro de o después de Edén. No sabemos, pero si seguimos el orden de 3 a 4, Caín y Abel nacieron fuera. Pero quizás Eva estaba embarazada con uno. ¿Quién sabe? Habría que preguntar. Sí. Pues la pregunta es ¿por qué la maldición es esa? Que parirás tus hijos con dolor. Es probablemente que hubiera parido uno sin dolor. Bueno, Lamentablemente, yo personalmente creo que es cierto que Eva ni experimentó parto sin dolor. Qué pena. Ok, vamos a formar. Una cosa, ya que estás aquí, el pecado entró por Adán, es obvio. Solamente la observación, ¿no? Entonces, fue por el árbol prohibido. ¿no? Pero también Jesús no murió en algo parecido como un árbol en la cruz. Interesante. Como dije, esas conexiones son muy chéveres. Son cosas que no tengo ningún problema hablar persona a persona, pero algo que probablemente nunca diría en una prédica. No sé si me entienden la diferencia. Una cosa es hacer esa conexión y apreciar todo lo que podría significar la belleza, la fidelidad, la conexión, la poética de nuestra redención, pero decirlo de una postura de autoridad frente a la iglesia, decir así es, yo creo que eso puede ser peligroso. Porque empiezas a, como dije, sobreinterpretar las Escrituras.
Por ejemplo, un buen ejemplo de eso es cuántas veces hemos escuchado a pastores decir, bueno, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hablando de la congregación. Ese pasaje no tiene absolutamente nada que ver con una reunión de congregación. ¿Eso significa que si tu iglesia solo son 2 personas, o una persona nomás, o cuando tú oras en tu cuarto, Dios no está ahí? Ese pasaje es muchas veces mal interpretado. Suena bien, pero no es correcto. Vamos a pausar. Ok, van a formar 4 grupos, que creo que para nuestra cantidad de personas son de 3 o 4. No importa si tu grupo tiene 3 o 4. Bueno, primero tienen que formar grupos. ¿Ya? Ya está bien. Pero, no ve, espera. 4 grupos. Solo hay 3 filas. ¿Por qué Hugo hace un grupo solo? Realmente son bíblicas. Es que muchos dicen, mira, el arco iris es como un arco de flechas, pero ahora apunta a Dios. Dios está diciendo que Él va a morir por nosotros. Ok. No es lo que dice Génesis 8 y 9. Pero el arco iris sí es una cosa para recordarnos de la fidelidad de Dios. ¿Cómo señala esto a Cristo? Cristo nos trae nueva vida. Desde ahora, a veces no vemos tanto eso en el pacto noético, pero realmente lo que Dios está diciendo es, ya no los voy a destruir, voy a hacer nueva creación. Cuando pensamos en regeneración, la idea de tener nueva vida, de que somos nueva criatura, 2 Corintios 5, 17, eso viene realmente como complemento del pacto noético. Aunque nuestro pecado pide muerte, Dios va a crear nueva vida. Y no significa que nunca disciplina por muerte, porque hay personas que mueren después del arca. Y hay personas que mueren específicamente disciplinadas por su pecado. Pero es una promesa hacia, o que señala a la nueva vida que tenemos. Entonces, así señala o relaciona a Cristo. Ahora, una pregunta, ¿el pacto noético es válido? ¿Es vigente hoy? ¿Sabes que sale el arco iris? Claro. ¿Aun cuando no hay arco iris? Sí. Es vigente. Es vigente. Entonces, interesante que el pacto noético no se terminó con la llegada del pacto abrámico. Ya, Génesis 12, 1 a 3 y Génesis capítulo 15. Realmente puedes incluir todo el capítulo. ¿Tienen su hojita? Allá. Ok. Vamos a leer la parte de Génesis 12. Génesis 12, 1 a 3. ¿Alguien puede leer? Dice de esta manera, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Hay 5 cosas aquí. 5 promesas específicas. Primero, haré de ti una nación grande. Segundo, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición.
Y esa parte de bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré, eso es uno. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, es un resumen de todo. Otra vez, que vimos en el pacto noético, Dios ya no va a destruir. Abraham merecía la muerte. Era un adorador de la luna, no de Yahweh. No era de lo que pensamos en Israel. Uno de los problemas realmente que tenemos en cuanto a pensar en Israel como una nación geopolítica, con fronteras, todo eso, es que eso representa la menor parte del Antiguo Testamento. Israel como nación, estamos hablando del tiempo de los jueces hasta Babilonia. 1200 años. Hay 4000 años en el Antiguo Testamento. Si entiendes los años literalmente contando hasta Adán. Entonces, la gran mayoría del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no se trata de una nación Israel. Abraham, ¿de dónde está Caldea? Claro, ya. Algunos kilómetros al sur de Babilonia. Entonces, no vino de Jerusalén, palabras que reconocemos como bien claro. No vino de Betlehem o Belén o Nazaret. Bueno, nada bueno puede venir de Nazaret, ¿no? Entonces, Dios está tomando a alguien de su tierra, un extranjero, le va a prometer bendición. Ya hemos visto la promesa. ¿Qué parte va a hacer Dios? ¿Qué parte va a hacer Abraham? Tenemos que, porque personas dicen, no, pero mira, Abraham tenía que salir de su tierra, tenía que obedecer. Tenemos que tener cuidado de que no entendemos condiciones del pacto como requisitos para su cumplimiento. Hay una diferencia entre ellos. Lo confundimos muchas veces en el nuevo pacto, porque pensamos que somos salvos por gracia, todo es fe y gracia, gracia, aleluya. Y cuando el pastor predica del arrepentimiento o de obras, cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de esas cosas, nos aburren, porque nuestra fe es gracia, todo es gracia. Pero ¿acaso realmente en la salvación del Nuevo Testamento, vamos a ver que es lo mismo del Antiguo, ¿acaso no tiene obras también? Pero no significa que son condiciones, requisitos para su cumplimiento. En otras palabras, ahora a ver, ¿qué pasó en capítulo 15 de Génesis? Dios se le aparece a Abraham y le dice, voy a hacer esto nuevamente, lo que tú ya leíste. Y algo muy extraño. Le pide que traiga unos animales, de 3 años cada, una novilla, una cabra, un carnero y una tórtola, y que los parta por la mitad. Ajá. Y en ese momento a Abraham le da un sueño profundo, viene una oscuridad, Como nosotros. una oscuridad que es aterradora, y él le dice que su pueblo será esclavizado, pero que lo liberará, Claro. y todo eso. Y después él despierta y ya entonces le dice que harán su pacto con él. Sí. Lo va a proteger. Abraham tenía que partir animales, ¿ya? Eso es la mitad de un animal. Esta es otra mitad de otro animal. Sí, organismos. Y tenía que crear un canal entre ellos. Y lo que hacía, tenía como 2 orillas donde toda la sangre se caía al canal. Y la manera de hacer pacto, y eso vemos también en Jeremías 34, mismo tipo de pacto, que la idea era las 2 personas que hacen el pacto caminan en medio de los animales, realmente pisando toda la sangre, que me imagino que fue muy asqueroso.
caminando entre todos los animales haciendo un pacto. Y la idea era, si tú rompes tu parte del pacto, mereces lo que hemos hecho a estos animales. No sabemos cuánto significado tenía cada animal, cosas así, pero la idea era, esto fue una manera humana de hacer pactos. Vamos a hacerlo en sangre. Y si tú no haces tu trabajo, tu lado del pacto, tu compromiso, chao. Ahora, el sueño cae a Abraham. Abraham prepara todos los animales, pero hay exacto, hay un fuego que casi siempre en la Biblia, no siempre, pero casi siempre representa la presencia de Dios. Había fuego en la noche en el desierto para los israelitas que salieron de Egipto. Había fuego en el arbusto que no se consumía. Había fuego encima de las cabezas de las personas en Pentecostés. Fuego representa la presencia de Dios. En ese hornilla, humeando, pasa por medio de los animales, pero Abraham no. Abraham no. Está dormido. Abraham no pasa por los animales. ¿Qué significa? Que Dios está diciendo, este es mi pacto contigo que tú no puedes romper. Porque si yo te doy una parte, lo vas a romper. Lo vas a romper. Podemos hacer esta pregunta porque nuestro beneficio es que vivimos ya en el futuro de todo esto. Estamos mirando atrás. Podemos hacer la pregunta, si hubiera condiciones del pacto abrámico o de cualquier pacto, ¿Dios lo hubiera cumplido? Si hubiera requisitos nuestros del pacto abrámico, es seguro decir que probablemente lo rompimos y que Dios no hubiera cumplido su pacto. ¿Dios cumplió el pacto abrámico? Sí. ¿Está cumpliendo? Ajá, sí. Eso nos da a entender que no hay requisitos humanos. Porque si hubiera requisitos humanos, lo hubiéramos roto y Dios hubiera exterminado su pacto. Lo que hizo con el pacto de obras. Eso sí rompimos y Dios nos botó. Había consecuencias. Y el pacto de obras para nosotros terminó de ser un camino posible para nosotros. Pero el pacto abrámico se está cumpliendo aún en nosotros, como Gálatas 3 menciona que somos hijos de Abraham, aunque sea gentiles. ¿Por qué? Porque la promesa no es, voy a ser una nación grande de ti y esta nación va a ser la única nación buena y solo voy a pensar en ustedes. No, dice, voy a bendecir a todas las familias. Familias en hebreo es la misma palabra para tribus o naciones. Entonces, Dios a través de Abraham va a bendecir a todas las naciones. Es demasiado dibujar como una línea, una conexión a la iglesia de hoy y decir, Dios bendice a todas las naciones a través de la iglesia. Eso podemos decir con mucha certeza. Si no es así, ¿por qué somos hijos de Abraham? Porque es muy posible que físicamente no somos descendientes de Abraham. Eso es posible. Pero espiritualmente somos hijos de Abraham. Y de hecho en el Nuevo Testamento Jesús está diciendo en una forma un poco irónica para los fariseos, ustedes que se llaman hijos de Abraham, yo aún de estas piedras puedo levantar hijos de Abraham. Es como todo un desafío de que no es un linaje genético. Exacto. Entonces, el pacto mosaico es el más difícil en ese aspecto.
Pero tenemos que pensar, si hay requisitos humanos, lo hubiéramos roto y Dios lo hubiera quitado de medio nuestro. Ok, vamos ahí. ¿Quién tiene pacto mosaico? ¿Y lo de la circuncisión? Ya, la señal. La señal de la circuncisión que viene en capítulo 17. Interesantemente, hay 14 años entre Génesis 15 y Génesis 17. Y eso es parte de la argumentación de Pablo de que Abraham no fue salvo porque se circuncidó. Fue salvo por su fe. Porque en Génesis 15, ¿Cuántos años dijiste? 14. 14 años entre Génesis 15 y la circuncisión. ¿Dónde está? No puedo encontrarlo ahora. Donde dice que fue acreditado a Abraham como justicia. Sí, no, pero ¿por qué no puedo encontrarlo ahora? No, pero dice en Génesis también. Génesis 15, versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. En otras palabras, ¿Abraham fue salvo muy diferentemente que nosotros? Para nada. Fue por fe. ¿Se circuncidó antes o después de tener fe? Después. Quizás el bautismo puede ser después también de fe. Pero ¿qué pasó con Isaac? Snip, snip. Ok, vamos a pacto mosaico. Pacto mosaico. ¿Cómo? Es que Dios sí promete bendición si uno vive en su pacto. Igual yo dije, no deberíamos divorciar las condiciones humanas de la gracia, es uno y parte. Yo no puedo decir, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a participar, yo no voy a hacer nada, yo no me voy a arrepentir. Yo puedo decir esas cosas, pero la verdad solo estoy tentando a Dios a disciplinarme. Y es cierto que Israel en varios momentos desobedecieron tanto que Dios dijo, yo los voy a disciplinar. Pero el asunto es que Dios siempre los trajo de nuevo a Él. Sí, el pacto no se eliminó con su desobediencia, que nos da a entender que su pacto depende de Él y no de nosotros. Pastor Frank, el pacto mosaico. Este pacto se ha dado para Moisés, no lo dice. Se encuentra en el libro de Éxodo 6, capítulo 6, 6 al 8, y en Éxodo también de 19, de 3 al 6. Bueno, solo van a tener que copiarlo, ¿no? ¿Puedes leer el 19? 19 al 6. Ya, así dice, 3. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila.
Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ya, 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Eso dice en Éxodo 3, al 6. Entonces, la promesa que vemos ahí en Éxodo 6, en el capítulo 6, en el 19, es que para el pueblo de Israel, la liberación de los esclavos, la tierra prometida, el pueblo santo y tesoro especial, y el compromiso de parte de Dios de librar al pueblo de la esclavitud y los trabajos pesados, la promesa que va a dar a su pueblo, la tierra prometida, y el compromiso del hombre sería reconocer que Dios es el Señor y oír la voz de Dios y cumplir el pacto, ser un pueblo santo. Y la relación que tiene con Moisés o con ese pacto con Cristo sería: Cristo nos da la libertad del pecado. Y la señal, bueno, es el día sábado o sabático o el día de reposo. Y las señales que encontramos en esto, ¿no? En esto 31 de Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta para esto? Tengo una observación. Con esto, ¿por qué? Voy a leer otra vez. Voy a leer otra vez el pacto. Ustedes han visto lo que yo he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. ¿Cómo comienza el pacto? Ustedes han visto. Son testigos de mi salvación. En Éxodo 19, quizás no tienes memorizado lo que sucede en cada capítulo, pero ¿están en Egipto todavía? No. Eso es bien importante. Por eso yo comienza con Éxodo 6, cuando están en Egipto todavía y Dios les promete salvación, ¿no es cierto? Les dice, yo los voy a traer, yo les voy a llevar afuera. Ahora, entonces, comienza con la obra salvadora de Dios en versículo 4. Ya los ha salvado de la esclavitud. Versículo 5. Si ahora ustedes presten oído a mi voz y cumplen mi pacto. Eso suena mucho como requisitos. Pero ¿qué significa oír su voz y cumplir su pacto? Queremos decir obediencia. Pero escuchen lo que Dios promete hacer en ellos. Ya, si ustedes presten oído a mi voz y cumplan mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Reino de sacerdotes y pueblo santo es el compromiso de Dios. Dios está diciendo, ustedes serán estas cosas. No está diciendo, ustedes serán mi tesoro especial si ustedes son un reino de sacerdotes y un pueblo santo. No es lo que dice. Dice, si ustedes presten oído a mi voz y cumplen mi pacto, será mi tesoro especial. Entonces, cumplir mi pacto no puede significar ser reino de sacerdotes y pueblo santo. En otras palabras, Dios no va a decir, si eres un cristiano, serás un cristiano. No tiene sentido.
Si me obedeces, me vas a obedecer. Oh, gracias Dios, gracias por esa información. Pocas veces nos hablas y vas a gastar tantas palabras en decirnos esto. No está diciendo eso. No está diciendo en el pacto mosaico, si obedeces mis mandamientos, serán mi tesoro especial. Nos confundimos porque el capítulo 20 son los 10 mandamientos. Y todo el resto de Éxodo prácticamente es ley. Entonces pensamos, eso es lo que Dios está diciendo. Sí, ustedes serán mi tesoro especial, pero prepárate porque aquí viene la lista. ¿No es interesante que Dios les da ley que no pueden cumplir? Les da requisitos que ellos ya han fallado. Moisés mismo asesinó a un hombre ya. Entonces, ¿cómo puede llamar a Moisés un tesoro especial cuando ya había desobedecido? ¿Qué significa cumplir el pacto? Yo creo que significa creer con fe. No deberíamos pensar que simplemente Dios está hablando del pacto con Moisés. Porque cuando la Biblia habla de pactos, siempre está hablando de todo el pacto de gracia. Todos los pactos. Está hablando del pacto noético, del pacto abrámico. Cuando Dios dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y un pueblo santo, Él está prometiendo producir obediencia en ellos. Si ellos viven en su pacto, no deberíamos divorciar esas cosas. Por ejemplo, lo entendemos muy bien quizás en el nuevo pacto en Cristo. Porque ¿acaso vamos a decir a alguien, no, tú puedes pecar, diviértete, no hay problema. Dios no te va a castigar. ¿Va a haber bendición igual si obedeces o no obedeces? ¿Hablamos así? Nunca. Entonces no es demasiado pensar, bueno, si para ser una nación santa o pueblo santo o reino de sacerdotes tenemos que cumplir el pacto. Ok, pero ¿qué significa eso? Significa vivir en una relación con Dios. Eso es lo que significa. Si lo quieres llamar un requisito, es tu término, está bien. Es igual, no podemos decir, pero, porque la pregunta antes, ¿para qué evangelizar si son elegidos? ¿Para qué entonces? Porque las Escrituras me enseñan a participar de esa manera. Del mismo modo, cuando pensamos en los pactos, ¿son requisitos para ser amado de Dios? Realmente no, porque Dios cumple su pacto a pesar de su pecado. El pacto mosaico es lo que más parece a un pacto de obras, pero realmente es de gracia. Y como hemos visto, hay dos razones grandes por qué. Uno, porque ellos ya han sido liberados de Egipto. Dios no dijo en capítulo 6, aquí son mis 10 mandamientos, boom. Si ustedes pueden cumplir estos 10 mandamientos por un año, yo les voy a librar de los egipcios. Nunca hubieran salido de Egipto. Dios los salva primero y dentro de su relación con ellos, les dice, mira, así ustedes me van a obedecer. ¿Acaso el Nuevo Testamento es tan diferente? En Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pero como cristianos tenemos que hacer mucho. Tenemos que obedecer la palabra. Si no fuera así, ¿por qué el Nuevo Testamento está lleno de imperativos para los creyentes? Si no tiene nada que ver con obediencia. Por eso yo dije que la teología del pacto nos protege bien del antinomianismo, de esa idea que no tenemos que obedecer la palabra, no tenemos que obedecer la ley no sirve para nosotros. Oye, cuidado, la ley
es la revelación física que tenemos que representa la moralidad de Dios. Si tú dices que no tienes que obedecer nada, estás diciendo a Dios, ya gracias por salvarme, pero no voy a cambiar. Ok, pacto davídico. ¿No han estudiado mucho escatología? ¿O temen decir? Vemos el reinado de Cristo, casi siempre en un reino o trono literal, terrenal. Vemos un tiempo de paz, donde la iglesia va a crecer como loquito. Yo les pregunto, ¿Cristo está en su trono ahora? Entonces, ¿para qué el milenio? No tienen que responder a esa pregunta. Es casi por esa razón que soy amilenialista. Que significa que yo creo que el milenio existe ahora. Por eso la teología del pacto sí implica grandes cosas. No es simplemente una colección de doctrinas. Cambia nuestra manera de ver las Escrituras. ¿Cristo está en su trono? Yo creo que sí. ¿Significa que su reinado se ha cumplido? No. ¿Cristo aplastó la cabeza de Satanás en la cruz? Yo creo que sí. 1 Corintios 15 testifica de eso. ¿Pero Satanás está 100% destruido? No. Entonces hay cosas que ya son, pero no todavía, no han cumplido, no se han cumplido. Vemos realmente que todos los pactos que hemos estudiado están en cumplimiento. Falta uno más para ver. Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Vamos a ir a Ezequiel 36. Este es el nuevo pacto. Ustedes tienen en su paquete, creo, nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 22. Ezequiel 36, 22 a 27. Y también mientras están escribiendo eso, pueden escribir Jeremías 31, 31 a 34. Capítulo 31, versículo 31 a 34. Lamentablemente no vamos a poder dar tanto tiempo al pacto nuevo, pero creo que la literatura lo va a destacar bien. Por eso dile al pueblo de Israel que yo soy su Señor y Dios he dicho. Pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones, y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios al Señor. Hasta ahora, ¿qué va a hacer Dios? Santificará. Ok, escuché sacrificará. Eso también va a hacer, pero claro, va a santificar su nombre. Versículo 24. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Cuáles son las promesas aquí? Agua limpia. ¿Ya? Cambiar el corazón. Agua limpia por aspersión.
No estoy añadiendo nada al pacto, es lo que dice. Agua por aspersión. No dice que nos va a sumergir. Bueno, lo que lo veo más interesante es en la 24 que dice, los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. ¿Dios lo hizo? Sí, ahora algunos piensan que esto está por cumplir. Y por eso tenemos creencias que Dios va a traer un remanente de Israel de nuevo a la tierra de Israel. Wait. Esto lo hizo cuando volvieron del cautiverio. Depende de tu punto de vista. Dicen que lo hacen en Algunos dicen sí, porque Ezequiel fue escrito antes de su vuelta, de su retorno a Israel. Entonces, en esa parte cumplió. Lo que causa problema es que sí reconocemos bien claramente que Jesús es quien inauguró el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Porque Jesús dijo, esta es mi copa en el nuevo pacto, esta es mi sangre, ¿no es cierto? De eso estaba hablando. Entonces tendríamos que decir que Jesús inauguró el nuevo pacto, pero comenzó a cumplirse 500 años antes. Que no es necesariamente un problema, solo tendríamos que reconocer ese dato. Porque no los trajo de nuevo a su tierra. Jesús no hizo eso. Eso pasó 500 años antes. Scott, la Iglesia Presbiteriana cree en lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y los 2000 años que Israel dejó de ser nación. ¿Sí lo creemos como algo histórico? O sea, ¿ustedes creen en esos datos? O sea, porque después que Jesús ascendió a los cielos, Roma destruyó Israel, como tú lo sabes, y todos los judíos se esparcieron por el mundo, ¿no? Hasta dicen que vinieron acá a Latinoamérica. Ahora, y después, porque ahí dicen naciones y países, ¿no? La Iglesia Presbiteriana cree que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inauguró otra vez Israel, En 1947. ¿ustedes creen en eso o no? Eso es, hay libertad. Hay libertad en eso. Hay personas que creen que versículo 24 será cumplido en el futuro, o que fue parcialmente cumplido en 1947. Y como estamos hablando, algunos piensan que fue cumplido cuando volvieron a Israel después del cautiverio babilónico. Y para malograrlo más, uno puede creer en los tres. Porque muchas promesas tienen doble cumplimiento, como hemos visto con el pacto davídico. Sí, Salomón creó el templo, pero Salomón no tenía un trono eterno. Hay doble cumplimiento. ¿Saben ustedes que la promesa en Isaías 7 de que la virgen va a dar a luz a un bebé, en capítulo 8 hay una virgen que da a luz a un bebé? Ajá. No lo llamaron Emmanuel. Ahí está la diferencia. Hay doble cumplimiento. No hay, lamentablemente la evidencia está así. Dios va a restablecer una nación en Israel. No sé. Se trata de que Dios va a traer de nuevo a Él mismo. Realmente las promesas de la tierra en todas las escrituras no son simbólicas, pero realmente refieren a mucho más que solamente tierra. Eso es lamentablemente para otro estudio. Vamos a dar un vistazo a Jeremías 31, que es una segunda profecía del mismo pacto.
Vienen días, Jeremías 31, 31. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí vemos la distinción, ¿no? Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Va a ser diferente. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor. Porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Este es el mismo pacto nuevo. ¿Dónde hay coincidencias? ¿Dónde hay conexión entre ellos? Jeremías no menciona agua, pero sí menciona ¿qué? Aquí habla de Israel y de Judá, pero no es nada de... No hay promesa de tierra. ¿Ok? Va a poner la ley en nosotros. Y en Ezequiel 36, ¿recuerdan qué decía? Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos. El pacto nuevo, el nuevo pacto, en gran parte la promesa es obediencia. Es un arrepentimiento verdadero. Es regeneración. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan 3, y estaba hablando de nacer de agua y de espíritu, y Nicodemo no le entendió, Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Jesús asumía que Nicodemo, solo a través del Antiguo Testamento, entendía que era regeneración. Ahora, versículo 34. Nadie va a enseñar a nadie. Todos van a conocer al Señor. Eso suena chévere. No va a haber evangelización. De verdad, es lo que dice. ¿Eso ha sucedido? Quizás tal como la promesa de la tierra, todo es para el futuro. Tenemos que recordar, aunque estamos en el nuevo pacto, no significa que todo ha cumplido. Abraham, desde Génesis 12, estaba en el pacto abrámico, pero no tenía hijos. Abraham tenía que esperar la promesa, tal como nosotros tenemos que esperar el cumplimiento. Pero el nuevo pacto es ya y no todavía. Ok, ¿alguna pregunta? Quiero dar algunos puntos finales de aplicación. Yo sé que estamos sobre tiempo. Ok, cuando pensamos en la comunidad del pacto, tenemos que ver en que los últimos 500 años nuestra filosofía realmente ha destruido en gran parte lo que creemos. ¿A qué refiero? No les voy a dar toda la lección de la historia, pero desde realmente escolasticismo, en siglo XV, el ser humano ha dejado de definirse por Dios. Que desde ese momento vemos el crecimiento del modernismo, que dio a luz a postmodernismo, que dio a luz a relativismo o individualismo. Para los que estudiaron el último curso de evangelismo y la posmodernidad, ¿qué es la posmodernidad? ¿Qué es?
Se trata del individualismo. Realmente se trata de que yo no soy definido por ninguna otra cosa. Todo es relativo. Y eso vemos en la actualidad de hoy, ¿no es cierto? Hoy día yo puedo ser varón, mañana puedo decidir que soy mujer. Y no importa lo que mi ADN dice. Pero hemos llegado a eso, que yo puedo decidir qué género soy. Ahora, quizás ninguno de nosotros luchamos con eso. Pero yo te pregunto, ¿cómo decides ser dentista? ¿Cómo decides ser maestro o ingeniero o profesora o pastor? El otro día yo estoy hablando con alguien y le estaba explicando de alguna necesidad dentro de la misión. Y esa persona me dijo, sí, pero eso no es mi llamado. Y no es mi don. Y bueno, yo quería ser muy sensible, pero yo tenía todas las ganas de decir, ¿sabes qué? Moisés dijo lo mismo a Dios. Y Dios dijo, lo vas a hacer tú. En nuestro día de hoy, y lo interesante es que somos más afectados por la presión del grupo, por los demás, lo que otros piensan de nosotros nos importa más, aunque realmente nosotros somos los dueños de nuestro propio camino. Eso es individualismo. Que no necesito a Claudia, no necesito a Benigno que me digan qué debo o no debo hacer con mi vida. Pero esa filosofía es relativamente nueva y no es bíblica. La teología del pacto nos enseña o nos da realmente una doctrina de lo que es la comunidad del pacto. Voy a ser muy breve, veo que tienen sueño. Pero recuerden ustedes la promesa de Éxodo 19. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Recuerden eso? Vamos a ir a ver en Primero de Pedro, capítulo 2. ¿Alguien puede leer 4-8? Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. ¿Viste hasta el 8? Sí. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para la cual están ya destinados. Si solo no tuviera esas últimas 6 palabras. Wow. Ok. Yo creo que eso es cumplimiento del pacto davídico. ¿Quién va a construir el templo? Salomón va a construir un templo, pero Jesús va a construir un templo permanente, hecho de piedras vivas. ¿Quién puede seguir leyendo en 9-10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, para aclarar, ¿a quién está escrito la carta? Capítulo 1. Saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son judíos y gentiles. Es recontra radical que Pedro, un judío de judíos, llame al grupo de gentiles elegidos, pueblo adquirido, a ver, ¿dónde está? Linaje escogido, real sacerdote. ¿Suena familiar? Es la promesa de Éxodo 19. Pedro está diciendo, el pacto mosaico está cumpliéndose en ustedes. No porque han obedecido la ley, sino porque fueron llamados por Cristo. Antes ustedes no eran un pueblo. Algunos usan versículo 10 para decir que 1 a 9, solo Pedro está hablando a los gentiles. Porque no tendría sentido decir versículo 10 a judíos. Antes no éramos un pueblo. ¿De qué estás hablando? Somos judíos. Nosotros somos el linaje escogido. Por haber dicho versículo 10, está clarísimo que Pedro está hablando a no judíos. Entonces, dispensacionalismo que quiere separar a Israel de la iglesia, que quiere decir que las promesas a Israel no fueron dadas a la iglesia, es demasiado difícil argumentar así con pasajes como 1 de Pedro, como Gálatas, como Romanos 9, 10 y 11. Realmente quiero terminar ahí. Hay mucho más que prometí hablar. ¿Por qué bautizamos niños? Porque hay conexiones aún entre las señales. Nosotros todavía consideramos el arco iris, pero ya no consideramos la circuncisión. ¿Por qué? Es inevitable ver. Si una señal deja de existir, es reemplazada por otra cosa. No que tienen la misma identidad, sino una relación entre ellos. ¿El trono terrenal de David tiene alguna relación con el trono de Jesús? Por supuesto, pero no son iguales. No son iguales. Porque yo no espero en el futuro un trono literal de David. Porque Jesús ya está en su trono. ¿Por qué ya nos circuncidamos? Porque bautizamos. Colosenses 2 habla de la conexión entre ellos. Ahora, la razón que bautizamos niños, que realmente Seminario Berea no es necesariamente un seminario presbiteriano. Entonces, muchas veces no abro estos temas en este ambiente. Pero la razón que la iglesia presbiteriana bautiza niños es porque ellos son miembros de la comunidad del pacto. Tal como todos los judíos eran miembros de la comunidad del pacto del Antiguo Testamento. Saúl era miembro del pacto, aunque no era creyente. Y el Nuevo Testamento testifica de la misma relación, que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Que todos los que dentro de la iglesia visible no necesariamente son creyentes. Y eso no ha cambiado. Hay mucho más que podríamos decir de eso. Pero el asunto es que nada es al azar, nada es por casualidad. Dios desde el comienzo ha obrado con su pueblo a través de pactos, promesas, que espero que hayamos visto, que son por gracia. Si dudamos, por ejemplo, Dios dio la ley a Moisés,
Pero aunque la Biblia nunca habla de la ley como ley moral, civil, ceremonial, nosotros tratamos de dividirlo así. Pero ¿qué es la ley civil? La ley civil es simplemente leyes civiles que reflejan, es una aplicación amplia de la ley moral. La ley ceremonial, ¿de qué se trataba? De los ritos, sacrificios, de las fiestas, de cómo guardar el día sabático, todas esas cosas. La ley ceremonial incluía todo el sistema de ofrendas y sacrificios. ¿Para qué eran los sacrificios? Claro, eran señales del perdón que Dios va a otorgar a través de la muerte de Jesús. Por eso, Hebreos es clarísimo. La sangre de toros y de corderos no salvó a nadie. Si Dios entró en un pacto con su pueblo que tenía como requisito su obediencia, ¿por qué dio la ley ceremonial de sacrificios? Dios dio la ley y en el mismo momento les dio todas las pautas para reconciliarse con Dios. Dijo, esto es lo que tienen que hacer, pero van a fallar y así se van a reconciliar. Toda la obediencia, la ley, el arrepentimiento en todas las Escrituras es envuelto en gracia. Por eso pasajes como Efesios 1, Romanos 8, son tan importantes para entender cómo Dios ha obrado desde el comienzo. No es al azar, es según un plan perfecto y divino. Bueno, quiero dejarnos ahí. ¿Hay alguna pregunta para terminar? Hay más café, no se preocupen. En el nuevo pacto, la señal del pacto sería... ¿Qué piensan? Realmente hay dos señales. El Espíritu Santo es una, porque dice que pondré mi espíritu en ustedes, y es Pentecostés, y bueno, el sello del creyente del Nuevo Testamento con el Espíritu Santo como garantía. Bautismo y la Santa Cena. Uno hacemos una vez. Mira, cada pacto se construye. ¿Recuerda nuestra imagen? No sé dónde se ha ido. Cada pacto se construye encima del otro. No se destruye, se mejora. Hay relaciones entre cada pacto, pero no tienen la misma identidad. Por eso Dios dijo en Jeremías 31, voy a hacer un mejor pacto con el pueblo. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús fue bautizado? Sí, como adulto. Jesús tenía pecado y tenía que arrepentirse. Ahí terminamos la grabación. Se bautizó como grande, adulto, pero eso es como su justificación al bautismo. Pero también se circuncidó. Ok, algo que estuve hablando con Hugo el otro día. Siempre vemos esto con los pactos, ok, que con las señales también. Por ejemplo, Abraham recibió el pacto en Génesis 12, pero ¿cuándo recibió circuncisión? Como 20 años después. ¿Ya? Entonces había un buen tiempo que Abraham estaba dentro del pacto, pero no había recibido la señal todavía. Vemos que sobrepasan siempre.
vemos con todos los pactos del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, que había un tiempo que sobrepasaron. Yo creo que literalmente es entre 33 años cuando Cristo murió y 70 cuando destruyeron el templo. Porque eso terminó todos los sacrificios y hasta ahora los judíos no han podido hacer sacrificios en el templo. Ahora, ¿por qué creo eso? Porque vemos que aún durante ese tiempo había prácticas de ambos pactos. Por ejemplo, no recuerdo en cuál, y como estoy enseñando debería tener todas las respuestas, ¿no? A ver. Hechos 20. Pablo siente el llamado de volver a Jerusalén. Y todos le dicen, no debes volver a Jerusalén. Y él vuelve a Jerusalén. Y los hermanos ahí le dicen, mira, ¿por qué no el día de reposo, el sábado, por qué no vamos al templo y hacemos una ofrenda, un sacrificio? Y Pablo lo hace. Ahora, muchos critican a Pablo diciendo que lo que hizo estaba mal. Pero no hay nada en Hechos que Lucas nos escribe que nos da la idea que lo que Pablo hizo estaba mal. Pero ¿por qué Pablo está haciendo ofrendas en el templo si Pablo es creyente? ¿Por qué Pablo no dijo, oye, no hacemos ofrendas? ¿No sabes que Cristo murió? Cristo resucitó. Porque hay un tiempo en que sobrepasaron las ofrendas, los ritos, los sacrificios, las fiestas del Antiguo Testamento y todo lo que es nuevo en Cristo. Por eso algunos judíos siguen circuncidados. Y eso era la gran pregunta en Hechos 15, ¿no es cierto? Porque los judíos decían, no, esos gentiles que están llegando a la iglesia, qué bien, supongo, pero tienen que circuncidarse. Y Pablo era uno de los que decía, no, ¿cómo vas a circuncidar a ellos? Ahora, sería muy bacán, honestamente, que en ese pasaje Pablo hubiera dicho, no es necesario circuncidarlos porque ahora tenemos el bautismo, aleluya. Hubiera sido muy bueno, pero no dijo eso. Simplemente vemos en Hechos 15 que no les obligaron a circuncidarse. ¿Y qué hace Pablo en Hechos 16? Se encuentra con Timoteo y como ellos dos y Timoteo, uno de sus parientes era gentil, Timoteo no era circuncidado. Y Pablo dijo, mira Timoteo, vamos a Jerusalén y los circuncida. Pablo, ¿tienes personalidades múltiples? Justo gritaste a la asamblea de Jerusalén que no es necesario circuncidarse. Y una semana, bueno, quizás no sabemos cuánto tiempo, pero justo después, ¿circuncidas a Timoteo? Yo quiero saber cómo los judíos en Jerusalén iban a saber si Timoteo era circuncidado o no. Porque no andaban desnudos, pero Pablo lo vio necesario para el testimonio de Timoteo. Entonces vemos, por eso cuando el argumento siempre es, no, pero mira, en Hechos no vemos ningún bebé bautizado. Claro que no. Abraham también fue circuncidado como hombre, mayor ya. Claro. Tenía que haber tiempo en que la iglesia comenzó a bautizar niños. Y eso es lo que vemos históricamente, que la iglesia bautizaba niños. Porque piensa, si un judío sabe que la señal del pacto es para su hijo, y ahora sabe que la circuncisión ya no vale, y ahora estamos bautizando personas, ¿qué va a pensar? ¿Que ese bautismo es para su hijo también? Por supuesto, porque es miembro de la comunidad del pacto. Porque este no es individualismo. Este no es, es mi fe, es mi salvación, no importa a nadie. Pablo no argumenta así cuando dice que el cónyuge creyente debería quedarse con el cónyuge no creyente, porque santifica
a él o a ella. Pablo siempre, todas las escrituras, siempre nos ve en términos de comunidad, de comunidad, de comunidad. Por eso es necesario la iglesia. Una vez han pensado, ¿por qué la iglesia? ¿No puedo simplemente adorar a Dios en mis pijamas? ¿En YouTube? No es suficiente, tenemos que participar. Tenemos que participar en la comunidad de fe. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda? Yo creo que la tutoría va a ser muy útil para nosotros este mes. Porque, bueno, primero porque no terminé y segundo, porque eso hace surgir muchas preguntas. ¿Qué es el deber que nosotros tenemos hacia los otros miembros de la comunidad? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué pensamos de discipulado? ¿Cómo lo definimos? Casi siempre en términos de que un estudio bíblico, ¿no es cierto? Y eso está bien, está bien. Pero, ¿qué es lo que Jesús hizo con sus discípulos? Vivir, corregir, mostrarles un mejor camino. Exacto, enseñarles a obedecer. Eso hemos perdido del discipulado. Discipulado es leer un versículo y dar tus opiniones de qué crees que significa. Eso no es discipulado bíblico. Quizás incluye esa parte. Pero discípulo viene de la misma palabra disciplina. Entonces, esos son realmente temas muy importantes para la iglesia. Bueno, muy bien. ¿Alguien puede terminar nuestro tiempo en oración? Cualquier miembro de la comunidad del pacto.